Bien. El profesor Jesús Valverde Berrocoso es doctor en Pedagogía por la Universidad de Salamanca y profesor titular en la Universidad de Extremadura en el Departamento de Ciencias de la Educación de la Facultad de Formación del Profesorado. Es autor de una veintena de libros y en la última década ha publicado más de 40 artículos en revistas especializadas de educación, de tecnología educativa, de investigación e innovación educativa y de orientación pedagógica. Es experto y forma parte de sus principales líneas de investigación la educación digital en contextos de enseñanza-aprendizaje, los entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje en educación superior, el diseño y elaboración de materiales didácticos digitales y los videojuegos y la educación. Actualmente es director del Campus Virtual de la Universidad de Extremadura, director del Campus Virtual Compartido del Grupo G9, dirige la revista latinoamericana de tecnología educativa Relatec, pertenece a la Red Universitaria de Tecnología Educativa RUTE y a la Red Universitaria de Investigación e Innovación Educativa REUNI+D. También coordina el grupo de investigación Nodo Educativo especializado en tecnología educativa. Para nosotros es un honor tenerte hoy aquí, poder disfrutar de tu conferencia. Gracias por compartir tu tiempo, tu conocimiento, tus habilidades. Y a continuación damos paso a la conferencia inaugural de esta jornada, Repensar la enseñanza universitaria desde la educación digital, nuevas ecologías del aprendizaje. Muchas gracias, Jesús. Voy a tener que pasar... Sí, pero ¿Te lo paso yo? No, es que no funciona, tengo que pasarlo a mano. Porque no tiene PDF. Bueno. Sí. Solo con la ruedecita. Si no lo hago yo, no te preocupes, porque no lo tengo en mano. Bueno, ¿se me escucha así bien en esta posición? Sí, vale. Muchas gracias por la invitación. Cuando recibí por parte de Ana la posibilidad de participar en las jornadas, la verdad es que para mí siempre es una satisfacción poder estar en este tipo de actos por mi propia formación. Mi ocupación son la formación de profesorado en la facultad que tenemos en el campus de Cáceres y aparte de eso, pues como se ha comentado también en la propia investigación que desarrollamos en el grupo, pues tiene que ver con este tipo de cuestiones, ¿no? Y también por la propia práctica que llevamos a cabo. Entonces, bueno, agradecer la invitación, me encuentro muy a gusto. Además, ya ha dicho el rector que ver esta participación en una jornada de innovación docente es realmente estimulante, ¿no? Entonces, os felicito a la Universidad de Castilla-La Mancha por esta jornada y por esta participación. Brevemente comento cuál va a ser el esquema de mi intervención, que, como veis, trata de aportar alguna reflexión acerca de ideas que considero relevantes a tener en cuenta en el diseño de nuestra práctica docente, ¿no? Finalmente también introduciré algún ejemplo de alguna experiencia que estamos llevando a cabo, pero fundamentalmente lo que quiero plantear son inicialmente a través de dos metáforas algunas ideas que tienen que ver con el aprendizaje y otras que tienen que ver con el rol de las tecnologías digitales en la educación. Y a partir de esa comparación y de esa metáfora tratar de aportar alguna idea que nos pueda sugerir posibilidades prácticas de intervención en nuestra práctica docente. Luego, me gustaría por lo menos dar una pincelada acerca de algunas cuestiones que considero importantes. En la innovación docente es importante, lógicamente, la creatividad, es importante estar al día de las nuevas metodologías, pero yo a veces echo en falta un fundamento en ideas que realmente sean sólidas para que nuestras innovaciones realmente permanezcan en el tiempo, no sean simplemente modas que van y que vienen. Y entonces trataré de apuntar algunos conceptos que me parecen especialmente importantes. Y finalmente, como digo, pues presentaré alguna idea un poco más práctica de alguna experiencia que hemos podido ir desarrollando en el que estas cosas que diré previamente tratamos de plasmarla en la medida de lo posible con todo lo que supone la realidad, ¿no? Y lo difícil que es a veces introducir innovación en la educación superior. Bueno, partimos con la primera metáfora y tiene que ver con el viaje, tiene que ver con la industria del turismo, tiene que ver con las agencias, ¿no?, que organizan nuestras vacaciones o nuestras experiencias ajenas. Hay una idea, y esto no es nuevo, en el que el aprendizaje se equipara con un viaje, ¿vale? Y el papel de la pedagogía
el papel de la didáctica, el papel de la enseñanza, es precisamente organizarlo, ¿vale? Y en este sentido, pues existe una realidad muy diferente al viaje que ahora realizamos a el que se hacía hace unos años o hace unas décadas. Del mismo modo que no es lo mismo el aprendizaje que ahora desarrollamos nosotros y nuestros estudiantes que el que hacíamos hace unas décadas. Y esa experiencia hace que antes partíamos del producto y cuando íbamos a una agencia de viaje lo que buscábamos es ese viaje muy organizado, ¿verdad? Que además se vendía de una manera estandarizada. Daba igual quién era el viajero. Para cualquiera que llevaba a la agencia había un paquete hacia un destino que se organizaba de una manera determinada. Sin embargo, eso ha cambiado. El viajero ahora ya no busca un producto estandarizado, algo que llegue y me lo vendan sin más, sino que ahora quiero buscar experiencias más individualizadas, más personalizadas, en el que exista conectividad, ¿verdad? Y eso hace que las agencias de viaje ahora están constantemente añadiendo un valor diferente, un valor agregado a lo que ofrecen. Ya no ofrecen tanto el producto cerrado como experiencias en las que puedas desarrollar algo totalmente distinto. Y esto nos lleva a que estas agencias, en vista de futuro, igual que nosotros hacemos, ¿no? Y celebramos una jornada para ver cómo debemos enfocar nuestra enseñanza hacia el futuro, pues descubren que hay perfiles distintos. Los viajeros ya no son únicos. Hay formas diferentes de enfrentarse a eso. Y nos encontramos, por ejemplo, con este primero, que es esa persona que va de viaje y que lo que busca fundamentalmente del viaje es comunicar dónde ha estado. Y no puede pasar ni un solo minuto desde que despega el avión, ¿verdad?, sin hacerse fotos y enviarlo a las redes sociales. Está buscando, por lo tanto, una experiencia para compartirla. Está buscando una experiencia en la que uno se descubra ante los demás. Está el purista cultural, el que está obsesionado en ir a un lugar, ¿verdad?, y enmascararse con ese lugar. Vivir exactamente como viven las personas, descubrir el lugar como uno más. Y, por lo tanto, llegar y adaptarse a sus horarios, adaptarse a sus formas, a sus culturas, etcétera. Sin una planificación, lógicamente, excesiva. Pero bueno, también existe el viajero que sigue demandando ese producto que decíamos antes, estandarizado. Es decir, es el amante de la comodidad, ¿no? El que, bueno, a mí, ofrécemelo todo ya perfectamente organizado, dime qué día salgo, lo que voy a hacer a tal hora, ¿verdad? Que esté todo perfectamente. De tal manera que, bueno, consume ese paquete que llamamos tradicional, ¿no? El paquete turístico tradicional. Existe también, cada vez más, personas que necesitan desplazarse por razones de trabajo. Y al hacerlo, quieren aprovechar las horas libres que le quedan para también hacer una experiencia de viaje. Y ese es el viajero por obligación, que en algún momento determinado quiere, en el destino en el que se encuentra, realizar algo. Y es otro identificado por las agencias, ¿no? Es decir, como un futuro cliente. Hay quien decide que el viaje tiene que estar muy vinculado con lo social, con lo comunitario, con lo ético, y por lo tanto lo que busca es, en esa experiencia de viaje, una serie de dimensiones éticas de la vida, ¿no? Y colaborar o hacer algún tipo de acción allí donde se encuentra, ¿no? Y por último, tendríamos el que llaman el cazador de lujo. Este va buscando la experiencia única. El viaje es un regalo, es un premio, ¿verdad? Y quiero vivirlo como si fuese, ¿verdad?, pues una persona especial. Y en este sentido lo que voy buscando son ese tipo de cuestiones muy exclusivas y muy extraordinarias. Bueno, pues estos son los perfiles. Como ya no hay uno solo, la agencia de viaje ya no puede hacer un paquete y ahí puede entrar cualquiera de ellos. Necesita diversificar, ¿no? De alguna manera, esta metáfora nos sugiere que, en nuestro caso, también tendríamos que adaptar cosas, ¿no? Es decir, nuestros alumnos ya no son únicos, ni van buscando lo mismo, ¿verdad?, ni nosotros tampoco podemos ofrecerles exactamente todo del mismo modo. Y voy a decir tres cosas. En primer lugar, deberíamos cambiar el enfoque. Si las agencias de viaje cambian el enfoque del producto cerrado a la experiencia de viaje, aquí podríamos hacer el símil y decir, tendríamos que pasar del recurso al entorno. Es decir, de alguna manera, dicho de otro modo, que nuestro diseño de la práctica docente pase del contenido como eje central
¿verdad? Algo que ya tenemos articulado, organizado y que trasladamos al estudiante independientemente de cualquier otro contexto, por la actividad. La actividad de aprendizaje entendida como un proceso que, como luego diré, genera un problema al alumno, genera la necesidad de construir o generar un conocimiento que no está perfectamente organizado o articulado, como en el caso anterior. La experiencia del que va a un sitio y empieza a descubrir cómo moverse por ese lugar. Frente al que va en un autobús, le bajan del autobús, le llevan a un sitio, le levantan al autobús, le van a otro sitio, ¿verdad? Y entonces es una experiencia totalmente diferente. Luego, primera idea, y cuando hablamos del alumno como eje del proceso de enseñanza-aprendizaje, cuando hablamos de este tipo de cuestiones, estamos la necesidad de replantear esta cuestión. El contenido no pierde importancia, simplemente pasa a ser un elemento del diseño que tiene un lugar y un enfoque determinado. En segundo lugar, ahora precisamente con la proliferación de la enseñanza digital, que llamamos el e-learning, el blended learning y estas modalidades, nos encontramos, incluso con los famosos MOOCs, ¿vale? Nos encontramos con un elemento que a veces se olvida, o que incluso a veces se piensa que lo digital va en contra de. Muchas veces oímos, hombre, donde esté una enseñanza presencial en la que yo puedo ver cara a cara a la persona y comunicarme con él, si es en ese sentido de que favorece la comunicación, desde luego. La enseñanza digital potencialmente potencia, valga la redundancia, la comunicación. Es una herramienta muy adecuada para ello. Y yo creo que uno de los valores agregados que tiene la educación universitaria es el rol comunicador del docente. Nuestra experiencia desde el punto de vista de los conocimientos, pero también desde el punto de vista de la investigación, desde el punto de vista incluso personal, si queréis, en lo que podemos aportar en el feedback al alumno. Eso es un valor agregado que es fundamental. El contenido puede estar preparado y puede ser que haya personas dentro de nuestro ámbito que hayan desarrollado mejor los contenidos que nosotros, y de hecho echamos manos de otros materiales de otras personas, de otros docentes. Sin embargo, la comunicación es algo personal, es algo único que solo se puede establecer con las personas de una manera individualizada. Y en tercer lugar, se necesita proyectar lo que hacemos. Precisamente esto de hoy es un ejemplo muy claro de este, y digamos que sería pues, una práctica digamos, muy positiva con relación a este principio. Es decir, lo que hacemos tenemos que comunicarlo. Pero me refiero desde el punto de vista ya comunicamos nuestras experiencias de investigación, ¿no? Nuestros proyectos de investigación tienen un apartado de transferencia, ¿no? Fundamental, esencial, y de hecho a nosotros nos reconocen porque hemos divulgado y hemos publicado y se sabe lo que hacemos. Pero en la docencia nos olvidamos que esto también tenemos que hacerlo. Del mismo modo que realizamos buenas experiencias de investigación, también realizamos buenas experiencias docentes. Y ya digo, hoy es un ejemplo muy bueno para ver cómo esta divulgación es un elemento muy importante en esta transformación de la educación superior. Pero además añadiría otra cosa, no solo los docentes deben transmitir sus propios procesos de aprendizaje, sus propias metodologías, sino también los alumnos deben comunicar sus propios productos de conocimiento que derivan de esto. Luego pondré algún ejemplo sobre cómo lo hacemos nosotros en un título universitario. Bueno, y haciendo el paralelismo, y acabo ya con la metáfora del viaje, entre los viajeros que hemos puesto antes y lo que supone para la educación, podemos ver lo siguiente, que nos encontramos con que si tenemos esta misma amplitud de viajeros, estudiantes en nuestro contexto, necesitamos, por lo tanto, ofrecer experiencias muy diversas, según cómo sean cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, el buscador social, que le gustaba hacerse selfies continuamente y estar comunicado, bueno, pues claramente es un aprendizaje que va orientado hacia el contexto, ¿no? Le interesa conocer la realidad, le interesa también colaborar con otras personas, tiene una dimensión fundamentalmente social. Muchos de vosotros hacéis experiencias de este tipo de aprendizaje cooperativo o colaborativo que precisamente potencian a este tipo de personas que buscan aprender de esta manera. Luego tenemos el purista cultural que decíamos antes, ¿no? Que le gusta meterse de lleno en el contexto, ¿no? Y hoy existe un movimiento, luego hablaré y pondré un ejemplo sobre el do yourself, los makers que también se llaman, que son esas personas que fabrican cosas por sí solas, que les gusta manipular y hacer creaciones, ¿verdad? Y aprender por su cuenta determinadas cuestiones, ¿no? Es un movimiento muy, muy interesante para analizar por cómo se desarrollan aprendizajes realmente muy profundos. Pero bueno, también tendremos alumnos que lo que busquen es la comodidad, en el sentido de a mí ofréceme, ¿verdad?, el conocimiento ya elaborado, ya empaquetado, para que yo pueda asimilarlo, ¿verdad?,
pueda recepcionarlo y pueda trabajar con él. Es una manera también de aprendizaje. Lo que ocurre es que ya no debe ser la única, ¿vale? Deberíamos hacer ver al viajero o al estudiante que además de aprender así, se puede aprender de otras maneras, y también es interesante mostrarle ese camino. En cualquier caso, aún todavía yo creo que la mayoría de nuestras experiencias se enfocan a este tipo de estudiante. Pero fijaos, cada vez más, y esto por ejemplo lo estamos viendo en la oferta que se puede hacer en posgrados y sobre todo los que son en línea, cómo hay una demanda muy importante de personas que necesitan en un momento aprender, pero no disponen del tiempo, ¿verdad?, suficiente o más que del tiempo, de la posibilidad física de estar en un lugar, ¿verdad?, en un aula, atendiendo a esto, ¿no? Son esas personas que necesitan facilidades. Y por eso lo del aprendizaje híbrido, el B-Learning, ¿no?, esa modalidad o semipresencial o totalmente online que se demanda y que la educación digital puede perfectamente satisfacer. El trotamundos este que busca lo ético es el que a lo mejor no sabe muy bien, pero en un momento determinado tiene intereses de aprender una cosa, aprender otra, ¿verdad?, y necesita esos elementos de autoaprendizaje. Antes hablaba de los MOOC como un ejemplo claro de cómo uno puede enfocar su propio proyecto de lo que le gustaría conocer a partir de todo un conjunto de opciones que ahora se le ofrecen a través de Internet para poder desarrollar sus conocimientos. Y eso es una dimensión absolutamente diferente a lo que podíamos tener antes, ¿no? Es decir, antes para el conocimiento había que acceder físicamente a un lugar, estar allí. Ahora, sin embargo, nos permite todo esto. Lo que ocurre es que eso exige unas habilidades, unas competencias muy importantes. Sabemos todos que en estos cursos los porcentajes que habitualmente se barajan son de un 10%, en el mejor de los casos, de alumnos que concluyen el MOOC, ¿no? Eso quiere decir que existen una falta de competencias o habilidades para hacer todo esto. Y bueno, luego también tenemos a alumnos muy especializados que quieren un conocimiento muy concreto acerca de un campo muy determinado y en el que también lo digital puede satisfacerlo. En ocasiones nos olvidamos de que a veces, aunque tenemos un conjunto de profesores y un conjunto de grupos de investigación, pero a veces a todo no se llega. Y es importante, y antes se nombraba el Grupo 9 de Universidades, cómo esta coalición de universidades, esta agrupación, estos títulos interuniversitarios, pueden favorecer la posibilidad de ofrecer algo muy especializado con la riqueza de profesores de distintas universidades que puedan ofrecer una única oferta académica, un único título para poder hacerlo. Por lo tanto, bueno, como vemos hay muchas realidades. A veces pensamos que el estudiante es un prototipo único, pero en realidad tenemos muchas opciones y deberíamos tener la flexibilidad para poder ver cómo nuestra oferta, nuestros procesos de enseñanza se van adaptando cada vez más a este tipo. Hay un informe muy interesante del Instituto Tecnológico de Massachusetts, ¿verdad?, que igual que es innovador en muchas cuestiones tecnológicas y de investigación, lo es también en la docencia, ¿no? Tiene una gran preocupación por estar constantemente repensando cómo mejorar sus procesos de enseñanza en esa institución. Y entonces hablan de una idea que es la que yo quería trasladar aquí ahora con la siguiente metáfora. Hemos pasado de la concepción de las tecnologías como infraestructura, es decir, de entender que el rol de la tecnología en la educación tiene que ver sobre todo con las herramientas, con los dispositivos, a hablar de la concepción de un entorno digital del aprendizaje. Y eso es lo que ahora quería comentar con relación a la segunda metáfora. Una metáfora más ecológica. ¿Todos conocéis esta tortuguita? ¿Habéis tenido en casa alguna vez alguna como esta? Es un animalito que se llama tortuga de California, creo recordar, ¿vale? Y que ahora mismo es una especie que está prohibida en España porque es una especie invasora. Yo, como sabéis, bueno, vivo en Cáceres, ¿vale? En Extremadura la capital es Mérida, ¿verdad? Y en el río, desde hace unos años, hay una planta invasora que cubre completamente el Guadiana y con la que se está luchando año tras año, pero que es muy complicado, cubre totalmente y, claro, tiene unos efectos ecológicos muy grandes. Es una especie invasora también, ¿vale? Es decir, son plantas, animales que se incorporan a un ecosistema que no es el propio, vienen desde fuera o bien por mano humana o de otra manera, y entonces se incorporan allí. Y claro, cuando están allí, de alguna u otra manera se produce una transformación de ese ecosistema, ¿vale? Bueno, pues de alguna manera, vamos a ver, las tecnologías digitales, y vamos a pensar el rol que deben jugar dentro del contexto de la educación, tienen también
una especie de invasión que se nos produce en el ecosistema de aula o el ecosistema de universidad, en el que se producen una serie de cambios y alteraciones que vamos a analizar. Bueno, por una parte, evidentemente, en cuanto se introduce un elemento ahí, se altera ese equilibrio, aunque sea de una manera muy reducida. A ver, vosotros evidentemente tenéis un campus virtual, ¿verdad? Eso ha supuesto que ahora muchos de vosotros tenéis aulas virtuales y eso ha supuesto un cambio en cómo se desarrolla la docencia. Ahora los alumnos exigen que esté el aula activa, que allí se pone no sé qué, que tenga información, que si hay un foro y tú lo activas, entonces tienes que comunicarte. De alguna manera, mi contexto anterior no era ese. Yo tenía las horas de clase, las horas de tutoría, y fuera de eso ya la comunicación con el resto de estudiantes, incluso de compañeros, no existía, a no ser que coincidiésemos, ¿verdad?, de alguna manera. Esto, como muchas otras cosas de las tecnologías, nos han alterado. También el tener ahora aquí una presentación, unas diapositivas, ¿no?, que utilizamos en el aula, pues modifica nuestra forma de expresarnos, nuestra forma de desarrollar la comunicación en el aula, del mismo modo que ahora mismo muchos de vosotros estáis con dispositivos y estáis utilizándolo para realizar distintas actividades, ¿no? Todo eso, evidentemente, hace que el cambio se produzca de alguna manera y que tanto profesores como estudiantes, entendidos como especies autóctonas de ese sistema, se modifique, ¿vale? Y esa modificación lleva muchos cambios, a veces positivos y a veces no tan positivos. Incluso a crear también nuevos roles. He visto que hay se presentan algunas experiencias de clase invertida, ¿no?, aquí en la Universidad de Castilla-La Mancha. Bueno, pues sí, nuevas formas de entender el papel del docente, del alumno y nuevas formas de interactuar en el aula. Por lo tanto, todo eso hace transformaciones que incluso aparecen, eso, como digo, un entorno nuevo que es el del aula virtual, un espacio en el que se produce aprendizaje que antes no existía. Bueno, pero ¿qué ocurre? Y vamos a dar 4 posibilidades con relación a qué ocurre cuando un animalito, una planta o una tecnología aparece en un ecosistema donde no se le esperaba inicialmente. Voy a decir una cosa, realmente las tecnologías en el aula existen, podemos decir, que sean exclusivamente para la enseñanza, para la educación. Podemos hablar de 2. La pizarra, si queréis ahora con su variedad digital, es una tecnología pensada para esto, ¿vale? Y el aula virtual, en Moodle, estos campus virtuales están pensados también como tal. Pero fuera de eso, todo lo demás que utilizamos no tiene una intención de ser utilizada con una función educativa, sino tiene otra función distinta que luego nosotros adaptamos. Entonces, ¿qué ocurre cuando las tecnologías digitales entran en nuestros ecosistemas educativos? Bueno, pues igual que ocurre en un ecosistema natural, puede haber un hecho, y es que la especie invasora se convierta en dominante en ese ecosistema y expulse, digamos, a las especies que allí hay dentro. Esto es muy curioso porque en la historia de la tecnología educativa, en los años 60, Skinner inventa lo que llama las máquinas de enseñar. Las máquinas de enseñar es una tecnología no digital, mecánica, que consistía en imponer una información al alumno y una respuesta del alumno. Un estímulo, una respuesta, ¿vale? En función de la respuesta, acierto o desacierto, iba avanzando en el proceso de aportar otra información nueva, lógicamente cada vez más difícil, más compleja, etc. La máquina de enseñar tenía un propósito de sustitución. Estos señores que aparece esa familia tan feliz, lo que tiene es una máquina de enseñar, es una máquina que vendían comercialmente en Estados Unidos y que tenía una serie de materiales didácticos y que tú con la maquinita pues ibas paso a paso aprendiendo cosas de todo tipo. Esta familia muestra ahí, cada uno está con un paquete, un recurso, enseñándola. El docente, en este caso, es superfluo, no se necesita. Es decir, la tecnología asume ese rol, asume ese papel y expulsa a esa especie de ese sistema. Tenemos hoy en día ese peligro de que hay quien concibe la tecnología precisamente como un enemigo, ¿vale? Y entonces, en ese sentido, el rol que le da es de bloquearlo. Me va a quitar, me va a eliminar parte de mi función y, por lo tanto, es mejor apartarla, ¿no? O en el caso de que se asuma que la tecnología puede sustituir, pues perfectamente lo hacemos.
Hay otro caso en el que, bueno, se llega como a un pacto. La especie está allí, la invasora, pero las otras siguen existiendo y al final, bueno, llegan a un entente, no a un acuerdo, ¿vale? Y convivimos. Y era lo que os decía antes, en realidad, las pizarras que llamamos interactivas o digitales no dejan de ser lo mismo que existía antes, mejorado con una serie de características nuevas, pero de alguna manera, al convertir la tecnología en algo fácil de interpretar y nada más verlo sabemos cómo funciona, ¿vale? Sabemos que esto es para anotar, para escribir, ¿de acuerdo? Pues entonces el ecosistema se siente tranquilo, ese desequilibrio no es tan grande, ¿vale? Es lo mismo que hacemos con el campus virtual la primera vez que lo utilizamos. ¿Que puedo poner ahí un archivo para que los alumnos lean? Bueno, pues en realidad es lo mismo que hacía dejando una reprografía, pero ahora lo dejo aquí. Bueno, no me cambia mucho, ¿de acuerdo? Prácticamente hago lo mismo, solo que con herramientas diferentes. También existen entornos y contextos en los que, como decía, el rol es superior, el de las especies que ya existían en el ecosistema, al otro. Entonces, directamente te expulsan. Es muy curioso este cartelito, porque a mí lo que más me gusta de ese cartel, aunque se ve un poco mal porque tiene ahí un reflejo, pero lo que más me gusta es lo que pone arriba. Dice, esto es un área de aprendizaje. Y por lo tanto, como es para aprender, la tecnología no puede estar. ¿De acuerdo? O sea, es el concepto y el rol que se consideran aquí. O sea, directamente tienen que desaparecer. No están integradas. Lo único que hacen es estorbar el proceso, ¿no? Cuando se habla, por ejemplo, es que ahora tenemos un problema porque la atención, por ejemplo, es cada vez más pequeña. ¿Cuánto tiempo están vuestros alumnos atendiendo a una exposición oral en clase? ¿Podemos estar 1 hora y media desarrollando una exposición en clase? ¿O ya han perdido a los 5 minutos esa posibilidad? Y a veces se achaca, no lo sé si es cierto o no, pero bueno, de que el uso de las tecnologías nos dispersa, ¿no? Entonces, la atención es más difícil mantenerlo ahora por estos efectos. Entonces, lo mejor sería, para evitar estos, el prohibirlo. Y entonces, prohibir quiere decir que pierde la tecnología invasora y lo que hacemos es mantener nuestra tecnología primigenia, ¿no? Es decir, lo que estábamos haciendo hasta ahora. Y luego tendríamos el último caso. Y es cuando realmente, más que como en el caso en el que o ganan una o ganas otras, o hay como un acuerdo, pero un acuerdo en el que realmente, bueno, cada uno mantiene su espacio, ¿no? Y no se trata de entorpecer uno a otro, ¿tal? Aquí, sin embargo, estamos hablando de una transformación. Es decir, cuando ya la especie invasora y las especies que están dentro ya comienzan un proceso en el que lo que vamos a ver es algo nuevo. Ya no es el mismo ecosistema, es algo que se ha transformado, ¿vale? Y entonces es cuando ya observamos que el rol de las tecnologías digitales ya no es simplemente el papel de aparentar lo que hacíamos antes de otra manera, sino que ahora lo convierte en algo distinto. El entorno es diferente, el contexto es diferente y por lo tanto cambia la transmisión del conocimiento, la evaluación, las actividades, cambia todo, ¿vale? Y entonces en este caso estamos hablando de unos espacios en los que hay una evolución, en los que la tecnología no tiene un rol predominante, pero es imprescindible, porque forma parte del propio ecosistema. Es un elemento más constitutivo de todo lo que ahí se construye. Vale. Bueno, hasta aquí las dos metáforas. Por lo tanto, por una parte, el aprendizaje, el estudiante, el viajero, todas estas ideas que hemos ido manifestando, y por otra parte, el entorno en el cual nosotros luego lo acogemos, que es la institución y cómo debe transformarse, ¿no? Y el rol de la tecnología en todo esto necesita repensarse, ¿no? ¿Cómo queremos que actúe? ¿En qué medida? Si queremos que sea transformadora, si queremos que sea mantenimiento del equilibrio, si queremos que como enemigo lo tengamos aislado porque nos puede entorpecer nuestros procesos. Es decir, yo no tengo una posición en este sentido, bueno, tengo una manera de entenderlo yo, pero quiero decir que lo importante aquí sería que cada uno considerase cómo debe de afrontarse. Digo porque en ocasiones lo de las tecnologías se nos impone sin haber reflexionado acerca de por qué tenemos que hacerlo, ¿vale? Y es bueno que también lo consideremos. Bueno, y de una manera... no voy a dar ninguna clase de pedagogía porque evidentemente os puedo aburrir y no es lo que quisiera. Simplemente unas ideas que me parecen relevantes, incluso simplemente porque si luego tenéis curiosidad y habéis visto algunas cosas y queréis leer algo, pues me parecería estupendo simplemente por despertar la curiosidad. Cuando se plantea la innovación, como decía antes, me parece muy relevante que la innovación esté asentada en conocimientos realmente profundos. Yo escribí en su momento un artículo acerca de los MOOC cuando se introdujeron porque hablaba mucho de innovación, ¿vale? Se pensaba que MOOC era igual a innovación. Los cursos masivos online es la innovación del momento, es lo que va a transformar la educación superior. Y analizándolo, bueno, pues
se descubre que realmente muchos de los planteamientos de estos cursos no son nada innovadores. Y, hombre, yo me quejaba de que antes de decir que algo es innovador no debe conocer el contexto. Nadie se le ocurre investigar en su ámbito, ¿verdad?, sin saber exactamente qué se ha investigado previamente, ¿verdad? Uno se sitúa en el momento y dice, oye, me voy a poner aquí en el espacio de poder crecer, pero me tengo que poner sobre lo que otros han realizado, ¿no? Entonces, en educación muchas veces nos olvidamos de lo que ya existe, de lo que ya se conoce, de lo que ya se ha investigado, de lo que hay evidencia, y directamente lanzamos ideas que nos parecen novedosas, ¿no? Entonces, en este sentido, vamos a sentarlo en algunas ideas que son potentes y que nos permiten entender esto. Mirad, el aprendizaje se puede entender fundamentalmente de tres maneras. Una manera es la primera, que es la metáfora que llamamos de adquisición. Es decir, es lo que decía Freire en la educación bancaria. Es decir, el alumno es una persona que carece de conocimiento y que viene a la universidad para que yo se lo aporte, ¿vale? Entonces tiene que adquirir y por lo tanto yo le tengo que ofrecer la información, los datos, los conocimientos y él lo debe asumir. Es una función fundamentalmente cognitiva, individual, mental, ¿vale? Y ese es un modelo acerca de cómo se aprende, ¿vale? Tenemos un segundo modelo en el que aquí en el primero lo que predomina por lo tanto es el discurso. Para que yo pueda darle al alumno la información se la tengo que transmitir, bien sea de manera oral o bien sea a través de lecturas, escritos, libros de texto, etcétera, ¿vale? En el segundo modelo, el aprendizaje ya no se produce solo por adquisición, sino que se produce en la participación. Se produce a través de mediadores. Yo, si no tengo el docente o el recurso de aprendizaje, por mí mismo no puedo desarrollar toda mi potencialidad para aprender, ¿vale? Y ahí hablábamos de Vygotsky, este tipo. Entonces, si aquí hablábamos del discurso como el elemento fundamental, aquí hablamos del diálogo, ¿verdad? El diálogo para poder aprender, algo que también, lógicamente, practicamos. Bueno, y llegamos a un momento, que es en el que estamos ahora, en el que es necesario repensar esta metáfora porque el aprendizaje tiene otra dimensión distinta con las tecnologías. Y es que ahora podemos crear contenidos, ¿verdad?, y difundirlos de una manera mucho más clara. Voy a poner un ejemplo. Aquí aparece un poco la gráfica de lo que se conoce como el aprendizaje trialógico. Monológico, discurso, dialógico, conversación, y el trialógico en el que intervienen ya una serie de elementos, de herramientas de mediación que nos permiten construir conocimiento. Mirad, ahora mismo estamos casi acabando un proyecto de investigación con otros grupos de otras universidades en el que la temática era esta misma que aparece en el epígrafe de mi conferencia, nuevas ecologías del aprendizaje. Y quizás os va a sorprender, no sé si aquí en el auditorio habrá alguna persona que fabrica en su casa cerveza. ¿Hay alguien que lo hace? ¿No tenemos a ningún cervecero o cervecera? O seguro que conocéis a alguien que lo hace. ¿A que sí? Bueno, pues mirad, todo esto de las nuevas ecologías nos llevó a descubrir a una asociación de cerveceros artesanos. ¿Y esto qué tiene que ver con esta cuestión? Pues tiene que ver mucho. Estamos, y espero a ver si pronto podemos publicar alguna cuestión, porque es realmente muy interesante. Es un grupo de personas muy diversa, muy heterogénea. Lo único que los une, lógicamente, que les gusta la cerveza y que en un momento determinado han dicho, yo quiero fabricar mi propia cerveza. Vale, hasta ahí es lo único que tienen en común. Luego, a partir de aquí, ya digo, hay desde ingenieros agrónomos hasta, qué sé yo, abogados, médicos, de todo tipo. Hemos analizado, hemos entrevistado, hemos conocido. Fijaos, yo diría que en algunos casos las personas que están en esta asociación están desarrollando un aprendizaje que yo no exagero, sí creo que diría que están a nivel de doctorado. La última entrevista que hemos hecho, a mí realmente ya me ha dejado alucinado con el nivel de profundidad que están alcanzando algunas de estas personas en la fabricación de su propia cerveza. Con un conocimiento de todo tipo, porque claro, además es una cosa que no es un conocimiento de una cosa, sino que hay un montón de variables que intervienen, ¿no? Bueno, pero además lo más interesante de todo este proceso es, primero, que es algo voluntario. O sea, aprenden porque quieren hacer eso, porque tienen un motivo muy claro. Luego, además, se reúnen para aprender. Y esto lo hacen de una manera absolutamente natural. Tienen un foro, que la primera vez que nos lo comunicaron pensábamos, bueno, pues tendrán un foro de estos un poco caótico, ¿no? Uno pondrá una cosa, otro no. Un foro perfectamente organizado,
en el que ahora mismo, si cualquiera de vosotros se os ocurre hacer esto y vais al foro, empezáis a aprender rápidamente todo este tipo de procesos, que además con unos roles muy claros, muy diferenciados y orientados siempre a apoyar a todas las personas que quieran empezar desde cero. Y constantemente comunicando lo que van haciendo. Constantemente. Pues no me ha salido y te digo esto. Pues ahora me ha salido y ha sido por esta razón. Y entre ellos está. Luego se reúnen, luego hacen catas, luego hacen premios, luego hacen no sé qué. Es decir, todo un entorno en lo que dices, realmente se está generando un conocimiento, ya digo, yo diría que a un nivel muy, muy profundo y es absolutamente informal. Ya me gustaría a mí descubrir alguna experiencia de ese tipo, ¿no? Con ese interés que pueden tener estas personas en un entorno de aprendizaje formal. Bueno, claro, esto nos lleva a una cuestión importante. Mirad, este esquema que es muy sencillo, fue publicado, bueno, ahí aparece la fecha de 2013, aunque ya en 2002 Merrill es un experto en diseño instruccional, hizo, digamos, un estudio muy interesante y dijo, bueno, llevamos décadas investigando sobre qué métodos funcionan, cuáles no funcionan, en todo tipo de niveles educativos. Podemos llegar ya a un consenso y saber exactamente qué es lo importante. Y entonces llegó a este esquema que está siendo muy reproducido y es muy interesante, sobre todo porque está basado en unas evidencias que vienen de mucho tiempo, ¿no? Y es que cualquier principio de enseñanza se debe integrar en estos 4 puntos y teniendo como centro eso que aparece ahí. Dicho así rápidamente, está claro, ¿no? Es decir, lo primero que se debe empezar es por problematizar. Mira, hay una cuestión. La activación supone lo siguiente. Para que el alumno se sienta motivado hacia el conocimiento, ¿vale?, tiene que encontrarse con un conflicto. El conflicto quiere decir que no tengo el conocimiento elaborado y yo tengo que hacer algo para poder acceder a él, ¿vale? Por eso que se dice hay que partir de experiencias previas y en su caso provocarlas. Hay una tendencia habitual a pensar de que la manera lógica de aprender es primero te doy el contenido, ¿verdad?, y luego lo aplicas. Y esto es una lógica que en la práctica docente no siempre funciona. Es decir, el aprendizaje no necesariamente tiene esa linealidad, ¿de acuerdo? Primero genera el conflicto. De hecho, lo que ocurre es que muchas veces empezamos con representaciones demasiado abstractas de lo que hay que conocer. Y las dificultades de aprendizaje provienen de eso. Es decir, de no partir desde abajo, ¿vale? La activación. El segundo principio es la demostración. Y eso lo hacéis seguro mucho. Y seguramente que estos principios de una manera u otra lo estáis aplicando. Es la ejemplificación. Es el caso, es la situación, es introducir los conceptos dentro de esas realidades complejas en las que pueden ser aplicados, que es el otro elemento fundamental, ¿vale? Aplicación. De tal manera que hay una cuestión aquí importante que tiene que ver con la comunicación que decía antes. Aplicar conocimiento quiere decir que el estudiante necesariamente se va a equivocar. Entonces tenemos que tolerar el error y tenemos que ver cómo el error se pueda convertir en un elemento para poder facilitar el aprendizaje, ¿vale? Desgraciadamente nuestra evaluación, me incluyo, no está pensada para el error, está pensada para que la evaluación tenga que dar, ¿verdad?, la solución correcta. Y no tenemos la posibilidad de que alguien se equivoque y pueda modificar lo que se ha equivocado para poder hacerlo mejor. Ese proceso es el que a veces nos falta y la aplicación lo requiere. Y por último, la integración. La integración supone la necesidad de que el alumno exprese lo que conoce. Y esto, afortunadamente, hoy con las tecnologías se puede hacer de muy diversas maneras. Se puede favorecer que eso se haga de muchas maneras. Y es fundamental porque es el momento en el que realmente la apropiación del conocimiento tiene mucho más sentido, aparte de que, evidentemente, como decíamos antes, se comparte también lo que uno ha desarrollado. Bueno, los principios de Merrill, por un lado, si los queréis analizar más detenidamente, desde luego en su texto incluye muchos ejemplos y sus maneras de poder aportarlo. Desde el punto de vista del docente, el rol de la tecnología requiere de este esquema, es un modelo también muy investigado, en el que, dicho de una manera muy breve y muy sencilla, para poder desarrollar correctamente la integración de las tecnologías necesitamos conocer nuestra disciplina, evidentemente, y saber cómo representar ese conocimiento con las tecnologías. No todo se representa igual. Necesitamos un cierto dominio de las tecnologías en sí mismo, ¿vale? Y al mismo tiempo también, de una manera integrada, un conocimiento de la pedagogía, de la metodología, de la didáctica, ¿vale?, para poder integrar todos estos elementos. Un modelo, por lo tanto, que nos lleva a que no podemos formarnos exclusivamente en un elemento, no podemos decir, como sé utilizar el aula virtual,
técnicamente, es decir, sé cómo subir un archivo o cómo poner un foro, ya directamente me faltan a lo mejor otros elementos importantes, que es y cómo integro lo que tengo que aportar como conocimiento y luego de qué manera lo hago para que sea didácticamente viable. Otro principio muy importante, y esto sobre todo si estáis en modalidades de aprendizaje online o mixto, tiene que ver con generar comunidades. Comunidades que llaman de indagación o de aprendizaje. Ves que de nuevo se repite el término de experiencia. Es algo que, digamos, constantemente se introduce en el ámbito de la educación. La innovación en entornos y experiencias que realmente favorezcan al alumno. Es muy curioso porque se está hablando de enseñanza a distancia y aquí los elementos son de presencia, ¿vale? Es decir, dar constantemente esas tres presencias que aparecen ahí. Otro principio que me gustaría subrayar y tiene que ver con las diferencias individuales. El diseño universal para el aprendizaje está incorporado en algunas leyes educativas, en algunos estados de los Estados Unidos, como un principio articulador del sistema educativo. Y también tiene un desarrollo y una investigación muy importante. Esquemáticamente, y la idea proviene simplemente de lo que todos conocemos que se hace en los edificios, ¿no? El diseño universal que utilizan los arquitectos, ¿no? Para que cualquier espacio sea accesible por cualquier persona independientemente de sus posibilidades de movilidad, etcétera, ¿vale? Entonces, trasladando esos principios básicos a la educación, se generan estos tres elementos. Proporcionar múltiples formas de representación. Es decir, ¿cómo comunico a los alumnos? Y tenemos ahora la posibilidad de introducir textos, de producir vídeos, de producir, ¿verdad?, distintas tecnologías que nos permitan hacer que la comprensión de la información sea cada vez mejor. ¿Cómo aportar múltiples formas de acción y de expresión? ¿Cómo comunica el alumno lo que sabe? ¿Y qué opciones le damos para que lo haga? ¿Vale? Y hacer la posibilidad que sea variado. Y por último, múltiples formas de motivación, para que también puedan articularse formas diferentes, los hay más competitivos, los hay más colaborativos, etcétera, y entre ellos podamos ofrecer todo esto. Todo esto, lógicamente, tiene un desarrollo muy extenso, que no voy ahora a hacerlo, pero sí es importante considerar, si queremos experiencias adecuadas, que también tengamos en cuenta estos principios. Esto trasladado también a la tecnología es muy importante. De hecho, muchas de las tecnologías que disfrutamos ahora, de poder, por ejemplo, poner en el WhatsApp, ¿no? Podemos escribir, pero también podemos hablar, ¿verdad? También podemos recibir una imagen. Son todas modalidades que se han ido incorporando para adaptarse a la diversidad de personas que pueden o no ver, que pueden o no escuchar, que pueden o no, ¿de acuerdo? Y eso lo estamos viendo constantemente en ello. Bueno, por último, y muy relacionado con el tema de la motivación, algo que también es un esquema muy interesante para cuando hacemos una acción formativa, ver de qué manera debemos organizar la motivación, ¿vale? Entonces es un modelo en el que aparecen estos cuatro elementos fundamentales de captación de la atención, de marcar la relevancia de lo que se va a aprender, de ofrecer confianza al alumno con respecto al reto que se le propone y a la expectativa que tiene, y luego, lógicamente, ofrecerle satisfacción, es decir, que de todo ese esfuerzo que ha realizado se convierta finalmente en un premio. Habéis oído hablar mucho, porque eso está muy de moda, de la gamificación, ¿verdad? Y estos elementos que ahora se introducen en el marketing y demás y que se quieren apropiar también para la educación. Bueno, este es un contexto mucho más, una teoría mucho más articulada que va orientada precisamente hasta esto y que es aplicable a una clase presencial, a una clase virtual, a la creación de un recurso de aprendizaje. Es decir, son principios que perfectamente se pueden aplicar a muchas de estas realidades. Bueno, en un contexto de educación digital hay otro elemento que también no podemos dejar de atender, que es el de educación abierta, ¿vale? Y la educación abierta tiene que ver fundamentalmente con los recursos educativos abiertos. En una universidad como la nuestra, pública, el conocimiento se desarrolla sobre todo para los ciudadanos, ¿no? Y además tiene una dimensión social. En este sentido, la educación abierta lo que propone es que los recursos que desarrollamos para nuestros alumnos tengan unas características que lo hagan accesible, que lo hagan también, además, adaptable. Es el mismo modelo del software libre trasladado al recurso educativo, ¿vale? Y la importancia que tiene para poder seguir creciendo si yo el recurso lo ofrezco en abierto,
para que otro compañero lo pueda utilizar, lo pueda mejorar. De hecho, lo hacemos todos, pero a veces no entramos en el concepto de lo que significa realmente eso, ¿no? Es decir, todos vamos a Internet a buscar recursos que nos puedan servir para nuestra docencia, ¿vale? Y solo algunos, a lo mejor, aportamos, ¿no? Pero esa balanza quizá debería equilibrarse hacia algo más. Entonces, ese es un elemento también importante. Voy acabando. El ejemplo, por decir, bueno, todas estas cosas, finalmente eso cómo se articula en una experiencia real, porque aquí puede haber muchas ideas muy bonitas o no tan bonitas, o estoy más de acuerdo o menos de acuerdo, pero al final esto cómo lo podemos desarrollar en el aula. Bueno, os voy a poner algunas cuestiones que tienen que ver con un máster que estamos desarrollando en la Universidad de Extremadura y en el que esta serie de principios tratamos de articularlos para que se produzcan en la práctica. Es un máster online, ¿de acuerdo? Es un título oficial que tiene 60 créditos y que, bueno, en esta dirección, si tenéis curiosidad, aparecen muchos recursos de cómo está organizado y ese tipo de cosas por si os puede interesar. Máster de Educación Digital UNES.es. La primera cuestión. Mirad, hay un problema que decíamos antes cuando hablábamos del viajero y del paquete cerrado y del estándar. Bueno, pues ese es un problema que hoy en día también nos encontramos, ¿no? Es decir, este vehículo que tenéis aquí y con todas sus piezas, el problema que tiene es que todas las piezas son exclusivas de ese vehículo. Con lo cual, cualquier pieza que pierdo, cualquier tal, tengo que poner la original, porque si no, luego todo el sistema no me funciona, ¿vale? El problema de la interdependencia es que no nos aporta flexibilidad. Es cerrado y, por lo tanto, es un elemento que deberíamos desconsiderar. Frente al que podemos llamar modular, ¿vale? Bueno, os voy a poner un ejemplo, que no quiere decir que resuma todo esto, es algo más, pero un ejemplo. En el caso nuestro, la interdependencia y la modularidad, ¿en qué se traducía? Mirad, pensad, por ejemplo, en que vosotros os situáis en que vais a realizar ese máster online y que el 25 de septiembre, que el año que viene empieza ese día el curso, os enfrentáis a que os tenéis que ir desde casa, os ponéis al ordenador y entráis en un aula virtual. Como es el primer día de clase, ¿no? Empieza el semestre, pues habrá 4 asignaturas nuevas. En este caso son 4 asignaturas nuevas, ¿no? Insisto, poneos en la situación. Entro en el aula virtual y abro un aula, abro otro aula, abro otro aula. Claro, ¿con qué me encuentro? Me encuentro con contenidos, me encuentro con actividades, me encuentro con tal. ¿Cuál es la primera sensación que tiene un alumno si el primer día de clase en un entorno virtual me encuentro con todo esto? De caos, ¿no? Es decir, ¿y ahora cómo organizo yo todo esto? ¿Ahora cómo de agobio incluso, ¿no? De estrés, ¿no? No es lo mismo que cuando voy a una clase presencial, bueno, ahora estoy en esta hora, luego estoy en otra, parece como la información va. Bueno, ¿y ahora aquí cómo me organizo, ¿no? Entonces, una manera de evitar eso es que en vez de ser interdependiente vamos a hacer módulos. Y mira, vamos a empezar porque cada asignatura va a estar solo en un determinado periodo de tiempo. Y cuando acabe ese periodo de tiempo, esa asignatura va a dar paso a otra. Y luego a otra. De tal manera que tú vas a tener un aula activa, en cada caso, en un solo momento. Claro, todo eso exige que entre sí esté coordinado, ¿no? Para que no sea una mera atomización. A mí esto me satisface porque una de las cosas que menos me desagrada de la enseñanza presencial es ir un lunes por la mañana a dar una clase y hasta el lunes siguiente no volver de nuevo a seguir con el discurso, ¿vale? Con lo cual siempre tienes que empezar, bueno, ya dijimos el otro día, y bueno, retomando lo que tal, y luego continúa, ¿no? Pero claro, está todo atomizado, ¿no? Y no es posible integrar en una sesión más intensa experiencias que podrían desarrollarse de un modo. Simplemente un ejemplo como otros que podríamos poner. Antes hablábamos de los principios estos de Merrill, ¿no? Decía activación, problema, tal. ¿Nosotros cómo hacemos? Pues mira, el primer día que entra el alumno en el aula, lo primero que ven es una actividad de aprendizaje. Seguro que conocéis esa modalidad, ¿no? Que se llama WebQuest. Bueno, pues lo primero que ven es una WebQuest. No les digo, no, léete el contenido tal del tema tal. No. No. Lo primero, hay una actividad compleja, no sencilla, no con una solución determinada, y ahora te tienes que meter directamente en ello. Con eso activo al alumno. Por eso lo que consigo es que, bueno, necesariamente va a tener que consultar el contenido, porque si no, no va a poder desarrollarlo, va a tener que buscar información, va a tener en su caso a lo mejor que colaborar con otras personas, etcétera, etcétera. Y eso desde el primer momento. Entonces, vale, ¿qué produzco? La necesidad de comunicación,
la necesidad de buscar información y de, por lo tanto, resolver esa situación problemática que yo le genero. Claro, el problema es el diseño, ¿no? Tiene que ser una actividad suficientemente creativa, al mismo tiempo que sea factible en el tiempo en el que está establecido que tiene que realizarla, ¿vale? Con las expectativas suficientes como que lo puedan resolver, ¿de acuerdo? Pero eso es una cuestión que con vuestra experiencia seguro que lo podéis realizar. Otra cuestión que decía, la demostración, la aplicación, incluso la integración. ¿Esto cómo se produce? Pues muy fácil. Como resultado de esas actividades, ¿verdad? En nuestro caso, por ejemplo, en este caso concreto, tenían que hacer entrevistas a profesores, tenían que hacer como una especie de reportaje sobre experiencias innovadoras de educación en centros educativos, y lo hacían como si fuesen periodistas, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Pues me entregaron el trabajo, lo evalué, pero luego al final todo eso se convierte como en una especie de revista. Es una revista ficticia, pero tiene toda la forma de una revista, con su paginación, con sus autores, con tal, y eso se publica. Y ellos lo ven, y ven el trabajo de todos como un producto, que además está también en la página web y procuramos distribuirlo porque es interesante lo que han hecho, ¿vale? Entonces ya no queda solo encerrado aquí, sino que han demostrado lo que han hecho, lo que han esforzado y lo comunicamos de esta manera. Hay mil maneras de hacerlo, ¿de acuerdo? Este es simplemente un ejemplo para eso. Y este sería otro caso en el que también publicamos, en este caso sería un diseño de un material didáctico que hacen en una asignatura y que también se publica una vez que lo han realizado. De hecho, las instrucciones que se le dan es que lo vas a hacer y luego lo vamos a poner en Internet. Con lo cual, ten en cuenta que lo va a ver gente, lo puede utilizar otras personas, otros docentes, y por lo tanto también uno se responsabiliza de que lo que hace realmente tenga un valor importante. Y acabo. 3 ideas que resumirían algunas de las cuestiones que hemos ido comentando. En primer lugar, el docente y su rol como facilitador. Esto lo habréis oído muchas veces, ¿vale? Siempre se habla de que es un guía, que es un orientador, tal, suena un poco así. Bueno. Pero a ver, os propongo de nuevo dos metáforas. En una orquesta, para mí, el rol del docente podría ser de 2 tipos. Está el solista de la orquesta y está el director de la orquesta, ¿verdad? El solista, para mí, es el rol que habitualmente adoptamos. Es decir, somos el experto, somos el que domina el instrumento, el que además interpreta una pieza, generalmente de otros, ¿no? También puede ser algo nuestro, pero fundamentalmente de otros, y lo hace además con brillantez y demás. Pero forma parte de no domina todo el repertorio, forma parte de la sinfonía, pero no es todo él, ¿verdad? Y él no decide en determinado momento cómo hacerlo, sino que hay otra figura, ¿vale? Entonces, bueno, el profesor como solista, pues es ese, ¿no?, que fundamentalmente te transmite, ¿no?, pero difícilmente consigue lo que puede conseguir el director de orquesta, que es integrar toda una experiencia. Él no, a lo mejor puede o no que sea solista, pero en cualquier caso conoce todos los instrumentos y además sabe cómo interpretarlo, ¿no? Es decir, y quiere darle un tono. Hay directores que consiguen con una misma sinfonía hacernos incluso llorar y otros nos hacen bostezar, pero bueno, pero forma parte de esa tarea, ¿no? Entonces, el rol de facilitador sería más el de director en ese sentido, ¿vale? Más que el de solista. O la otra que tenemos por aquí, ¿no? En un aeropuerto tenemos 2 figuras profesionales, la del piloto de avión, ¿verdad?, o la del gestor del aeropuerto. Entonces, el rol de facilitador, más que del piloto, que tiene una función muy importante, pero en realidad lo que hace es coger, ¿no?, traslada a los viajeros de un sitio a otro, pero en realidad él depende de una organización, ¿no? Es decir, el gestor, sin embargo, lo que ofrece es un entorno en el que al viajero le pueda permitir ir a distintos lugares, ¿no?, organizar su viaje, etcétera, etcétera, hacerlo lo más cómodo y ese tipo de cuestiones. Luego, entonces, bueno, pues habría que pensar, ¿no?, si nuestro rol puede enfocarse en un sentido o en otro. Tercera idea, el docente como diseñador de experiencias, ¿vale? Es decir, más que forma parte evidentemente de dominar el contenido, eso está claro, ¿no? Eso no lo vamos a discutir, pero además de eso, lo que debe ofrecer al alumno es algo más que la transmisión de lo que sabe. Entonces, diseñar experiencias viene a ser enfocarlo desde el punto de vista de la actividad, ¿no?, de cómo consigo que el alumno se pueda integrar en este tipo de cosas. Y muy, muy importante que esas experiencias sean comunicadas, a través de estos recursos. Y por último, las nuevas relaciones con el conocimiento. Es decir, ahora se nos exige, y en las guías docentes tenemos competencias, ¿no?, que tienen que ver con el análisis de la información, que los alumnos sean capaces de integrar cada vez más datos. Y todo ese tipo de cuestiones exigen que la forma luego de enseñar esto sea también distinta, ¿vale? Entonces, el conocimiento tiene nuevas exigencias y exige que la forma como las enseñamos también varíen. Y es un elemento fundamental, y antes lo señalaba, el de la comunicación, ¿vale?
Si conseguimos que las tecnologías, aprovechar de las tecnologías, toda la potencialidad que tienen para comunicar, estaremos haciendo que nuestro rol se enriquezca. Y es nuestro valor diferenciador, insisto. El contenido está accesible, la información existe y los alumnos pueden acceder a ella. Lo que no tienen a mano es el rol docente de comunicador, de asesor, de orientador de sus aprendizajes, que es lo que nosotros podemos ofrecer y es nuestro valor realmente más importante. Y nada más, espero no haberos aburrido mucho y que, bueno, no sé si hay posibilidad luego de comentar algo, pues seguramente os lo agradeceré. Y nada, muchas gracias por vuestra atención.